de la predicación bíblica. Bueno, la predicación bíblica, ¿dónde inicia o con quién inicia o de dónde partimos para poder hablar? Vamos a partir desde Charles Spurgeon, vamos a partir desde Jonathan Edwards, o vamos a partir desde John MacArthur, o desde Martin Lloyd-Jones, o desde Armando Alducin, o desde Chuy Olivares. ¿De dónde partimos? Bueno, recordemos que Chuy Olivares no inventó la predicación, Armando Alducin no inventó la predicación, John MacArthur no inventó la predicación, Charles Spurgeon no inventó la predicación, Jonathan Edwards no inventó la predicación. Ellos fueron gigantes del púlpito, gigantes de la predicación, pero entonces ellos fueron dadores de un mensaje, de un acto que ya se había hecho, pero precisamente ¿de dónde nace este acto que es la predicación en el púlpito? ¿Desde dónde nace esta grandeza del púlpito? Lo vuelvo a repetir, ellos nos van a decir, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, John MacArthur no, porque John MacArthur, Jonathan Edwards, etcétera, etcétera, ellos no hicieron la predicación, ellos fueron voceros fueron los que voceros de este mensaje, los que continuaron este mensaje a través del púlpito. Entonces, ¿desde dónde nace esto? Bueno, esto nace, obviamente, desde que Dios empieza a escribir su palabra. Porque cuando tú vas a la escritura, te das cuenta de que no es más que Dios predicándote. O sea, si tú un día quieres una motivación tremenda para abrir la Biblia, es que ahí está la predicación de Dios. Dios te está predicando. Y si realmente de veras tú eres fiel a Dios, yo te invito a que en serio tú prediques a través de los libros de la Biblia. Porque ese fue el esquema que Dios nos dejó. Pero si ¿desde dónde empezó? Desde que Dios, el Señor, predica. Después le siguieron los apóstoles y obviamente los profetas, pero los que nos dejan un esquema perfecto, claro, porque ellos habían aprendido todo esto desde los apóstoles, pero lo hicieron desde un panorama claro, entendible y general, fueron los profetas. Entonces la predicación de Dios, luego la predicación de los apóstoles y luego la predicación de los profetas. Y todo esto es conjunto, es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo como lo que es predicación. Por eso es que cuando tú prediques, tú tienes que sonar como los profetas, tú tienes que sonar como los apóstoles, porque ellos fueron los que nos dieron la base de lo que realmente era la predicación. Entonces, querer sonar como Jonathan Edwards, como todos ellos, está muy bien, pero tú no puedes pretender que hay que hacer lo que ellos hicieron como si ellos fueran los amos y señores de la predicación. Porque aquellos que fueron los que formaron la predicación, aquellos que fueron los gigantes del púlpito, pues obviamente que siguieron este gran esquema y panorama que fue a través de los apóstoles, que fue a través de los profetas. Ellos se basaban en una simpleza que era a través de un mensaje claro y un esquema verdadero, juntar todo esto para llevarlos a Cristo. Porque mira, una predicación que no te lleva a Cristo no es predicación, hermano. No sé qué es lo que sea, de verdad, no tengo ni la menor idea. Dicen, un estudio bíblico no es capaz de salvarte. Es que no es necesario Cristo con que sea la doctrina. ¿Y cómo vamos a hablar de doctrina si no hablamos de Cristo, si toda la doctrina apunta hacia Él? Entonces, es imposible que tú quieras decirme, bueno, yo nada más voy a dar un estudio bíblico sin Cristo porque nada más es doctrina o nada más voy a dar doctrina, porque esto no se puede, porque la doctrina apunta hacia Cristo. Entonces, una doctrina que no apunta hacia Cristo, pues no es doctrina o es falsa doctrina. Y una predicación que no lleva hacia Cristo, pues es falsedad, no es verdad. O sea, tú quieres llevar al pecador al arrepentimiento, tú quieres alimentar a la iglesia. ¿Y cómo lo vas a lograr si no es Jesucristo al que estás predicando? Ahora, podrás decir, bueno, la iglesia de Jesucristo nada más aparece en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mentira. Jesucristo aparece desde Génesis, Éxodo, Levítico, porque todo el libro que es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Dios hablando, es Dios hablando y predicando que vendría su Hijo Jesucristo. Todo está apuntando hacia el único Salvador, el Señor Jesucristo. Siempre y sin falta es Él el que recibe la gloria, el que recibe toda la alabanza es Él, el Señor Jesús. Por eso cuando tú notas todo lo que se puede ver a través de la Escritura, nos damos cuenta de que Él es el eco, el fin de toda la Escritura. En puntos más medios y más finales, la palabra predicación viene del vocablo keruso.
así quiere decir querruso, eso es lo que significa predicación, querruso. Y lo que significa es hablar como heraldo. Ahora, el heraldo era el mensajero del rey y traía y proclamaba el mensaje del rey. Ojo, no traía palabras burdas, no traía ni negociaciones absurdas, traía palabras directas de este es el mensaje del rey. Ese es el mensaje y eso es lo que él ordena. Y lo más importante, él hablaba con una actitud, con una confianza de que el rey estaba con él, porque él era el enviado del rey. Y obviamente a eso era lo que él hacía. Eso es lo que significa en términos muy básicos, que es ruso. Hablar como enviado del rey. Y era prácticamente lo que el Señor Jesucristo hacía, los apóstoles y los profetas, llevando a cabo todo eso. Por lo tanto, siempre que tú tomas el púlpito, debes de preguntarte, ¿estoy simplemente trayendo enseñanza o estoy proclamando la palabra de Dios? Hace muchos años, cuenta un predicador bastante reconocido, que una vez estaban en su seminario de predicación, y agarra el profesor y le dijo, y leyó su bosquejo y le dijo, tú no crees en esto. Y el hombre era muy tímido, al que lo estaban diciendo, tú no crees en esto. Y el hombre, no, sí creo. Dijo, no, tú no crees en esto. Y dijo, no, sí creo, con su timidez a flor de piel. Y en eso, después de tantas veces que le estaba diciendo, no, tú no crees en esto, en un momento él agarró, le pegó a la mesa y dijo, sí creo en esto. Y le dijo, perfecto, así tienes que subir al púlpito. Como la actitud que tuvo aquel hombre de que estaba dispuesto a sí lo creo, eso es lo que refleja la gran diferencia entre predicar y no predicar. Porque tú puedes estar hablando muchas palabras, estar citando muchos textos, pero sea tu actitud y lo que tú estás queriendo reflejar a través de la proclamación de la palabra no es una actitud de heraldo, pues realmente no lo estás haciendo, realmente no estás predicando la palabra de Dios, no estás cumpliendo con el esquema que Dios nos trazó. Pero finalmente, hermanos, de todo esto es en términos básicos lo que es la predicación. Ser fiel al mensaje de Dios y proclamar únicamente lo que Dios ha dicho.